Eh, bueno, lo veníamos un poco charlando aquí en la radio de la universidad con Cecilia. Creo que fue con quien empezamos a contar la situación de la familia Villalba, el terrible asesinato de las niñas, la desaparición de Lichita, bueno, el encarcelamiento de Laura Villalba, la persecución a esta familia, y un poco de ellas vamos a hablar también hoy, ¿no? Y a través de Laura, Cecilia. Sí, estamos hablando de una familia paraguaya que residió muchos años acá en Misiones, 10 años estuvieron viviendo acá. Nos empezamos a enterar de su historia cuando estas niñas, María Carmen y Lilian Mariano Villalba, fueron asesinadas en el año 2020 en el norte paraguayo por la Fuerza de Tarea Conjunta, una fuerza militar paraguaya. Y bueno, y a partir de ahí se desencadenó, fuimos testigos de una historia realmente de terror, de persecución ya muy encarnizada contra esa familia, y una de las consecuencias de esa persecución es el encarcelamiento de Laura Villalba, que es la madre de Lilian Mariano Villalba, una de las niñas asesinadas, ¿no? Además la tía de la otra niña asesinada y la tía de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que continúa desaparecida. No, o sea, estamos hablando de una familia muy golpeada por la represión por motivos políticos, ¿no? En Paraguay. Además, pensaba, mientras describías las víctimas, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde se atrevió el Estado paraguayo a avanzar con la represión, con los asesinatos? Bueno, realmente es muy impresionante lo que contamos y lo que fuimos también viendo en esos meses. Sí, y además creo que hay otra cosa, no hicieron todo lo que querían hacer, hubieran querido más, sin duda, ¿no? Ellos querrían a toda la familia Villalba, sobre todo a las mujeres adultas, a todas presas en Paraguay, y sin duda, si las otras sobrinas de Laura que estaban con ella no hubieran conseguido burlar el cerco militar, tal vez también estarían muertas, porque las buscaban para matarlas. Así que no es lo único. Después nosotros vimos también el acoso a la familia acá, por parte de las autoridades de Misiones, pero por seguir, digamos, las indicaciones y la versión de las autoridades paraguayas, como lo fueron hostigando, lo fueron acosando, la fueron poniendo bajo sospecha. Se ejerció vigilancia sobre la chacra meridiana en Puerto Rico hasta que finalmente esta familia decidió irse de Misiones y están viviendo con refugio político en Buenos Aires. O sea, esto no terminó todavía, lamentablemente, y Laura sigue presa y está atrapada ahora por el Poder Judicial paraguayo, que si nosotros nos quejamos del Poder Judicial argentino, bueno, hay algo peor, hay algo un poco peor que es el Poder Judicial paraguayo. Cecilia, de esto que estamos contando se desprendieron como 3 campañas, ¿no? Una pidiendo justicia por las niñas brutalmente asesinadas, por la aparición con vida de Lichita y por la libertad de Laura. En el caso de Laura, yo contaba que la pudieron ver después de mucho tiempo y lo que significó eso. Contanos cómo fue. Claro, Laura es una persona que nosotros no conocíamos, tuvimos la oportunidad de conocer al resto de la familia después de esta terrible circunstancia de la muerte de las niñas, y Laura había quedado del lado paraguayo cuando la frontera no se había abierto, la pandemia imponía montones de restricciones, entonces Laura quedó atrapada. Es una de las personas que quedó atrapada y no podía volver, pero ahí no estaban atrapadas solo por la pandemia, sino por las fuerzas militares que controlan ese territorio y que las andaban buscando. Las andan buscando porque ellas son familiares de miembros de la guerrilla paraguaya del EPP, y bueno, al saber que ellas estaban en la zona, que son gente que no manejaba armas, que es gente desarmada, las estaban buscando como una manera también de revancha contra los principales dirigentes de esa organización. Ella, después de que se supo del asesinato de las niñas, no había noticias ni de ella ni de las otras primas de estas niñas asesinadas, hasta que en diciembre del 2020 ya fue capturada, el 24 de diciembre de 2020, o sea, bien terminando el año, fue capturada por la Fuerza de Tarea Conjunta, cuando andaba incursionando para ver si la encontraba a su sobrina Lichita, que había quedado herida en estas incursiones militares y tenía dificultades para caminar. A ella la Fuerza de Tarea Conjunta inmediatamente la captura, siendo que ella no tenía orden de captura, simplemente por el hecho de ser la miembro de la familia Villalba la toman,
y ya la trasladan a un cuartel militar en Asunción, ¿no? Y ella estuvo presa desde ese momento hasta agosto del 2021 en ese cuartel. Estuvo 8 meses en un régimen que no es un régimen penitenciario, en poder de los militares, con solamente contacto con militares, bueno, y bajo un sistema de vigilancia y aislamiento muy estricto, ¿no? Hasta que la defensa de ella logró, con intervención de instituciones internacionales, que la trasladen a un penal. Y en ese momento se esperaba que la trasladen a algún penal en Asunción, pero la trajeron acá a Encarnación. A nosotros, digamos, nos queda más cerca, pero así todo ella tenía una medida de restricción, no se la podía visitar, solamente familiares suyos podían visitarla, y eso también era un problema, porque lógicamente su familia ya no puede ir a Paraguay, solamente le queda un hermano viviendo en Paraguay, así que bueno, este hermano era la única persona que podía ir a verla, pero mientras tanto ella estaba en una situación de reclusión estricta, ella está sola en una celda, y cuando sale a recreo sale sola también. 1 hora por día a la mañana y 1 hora por día a la tarde, o sea que es muy poco tiempo que está afuera, y en un régimen donde prácticamente no podía tener contacto con otras personas. Hace poco tiempo le cambiaron un poco ese régimen, ahora sigue sola en la celda, pero cuando sale está con el resto de las presas ahí en ese penal, que son pocas las mujeres presas ahí, pero por lo menos puede ver a otra gente, puede hablar con otra gente, ¿no? Así que igual, sus condiciones de detención siguen siendo duras, hay como una especial vigilancia contra ella, así todo nosotros la vimos como bien, ¿no? Dentro de lo que se puede esperar, pero viene soportando condiciones durísimas. Y eso que todavía ni siquiera ha sido llevado a juicio, ¿no? La visita también es parte de lo que uno puede pensar, la campaña de acompañamiento a la familia, digamos, ¿no? Y la campaña por la libertad de Laura. Y eso es una parte, Alicia, porque cuando uno habla de compañeras que tuvieron que quedar del otro lado de las rejas, también tiene que hacerse cargo de que esa persona necesita cosas, de que se genera toda una situación de tensión familiar y de una necesidad de cubrir necesidades que antes no había, y en el caso de ella, además, la familia que está en Argentina no puede ir porque si llegan a cruzar la frontera las capturarían igual que a ella. El hermano de ella que vive en Encarnación sigue viendo, pero es la única persona, entonces esto de ir y de acompañarla también es un poco una manera de sostener la presencia, de rodearla de solidaridad, y también de darle ánimo, porque ella es una familia que viene sufriendo cosas terribles. Su hija fue asesinada, su sobrina fue asesinada, ellos son testigos de ese asesinato, y además ella sabe, es totalmente consciente de que a ella le van a dar muchos años de prisión. Ella espera una condena muy alta, o sea que nada de eso es una buena situación, nada es muy alentador. Entonces, bueno, lo de visitarla también es como cubrir un poco también todo lo que la familia en este caso no puede hacer, pero además creo que es una obligación de que hablamos de las presas, contamos los casos, muchas veces alrededor de algunos casos emblemáticos se han organizado y montado montones de cuestiones, desde estudios académicos hasta conferencias internacionales, bueno, pero hagámonos cargo de que esas personas son personas de carne y hueso y necesitan también que se las visite. Hay una cotidianidad dentro del penal o dentro de las cárceles que también hay que contemplar, ¿no? Y que a veces la soledad en la que quedan las familias y en muchos casos la persona que está detenida, ¿no? Que hay veces que no tiene ni visita de familiares, por distintos temas, ¿no? Por distintas cuestiones. Cecilia, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarte con ella? Además la experiencia de ir porque bueno, quienes por ahí vamos a las cárceles, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Yo conozco las cárceles aquí en nuestro país, bueno, particularmente en Misiones, cárceles de mujeres, en algunos casos hemos acompañado algunos monitoreos con la Comisión Provincial por la Memoria en Buenos Aires, el Comité contra la Tortura, pero esos son como otros contextos, ¿no? ¿Cómo es acceder a un penal en Paraguay? Bueno, en realidad cada penal es un mundo también. O sea, en mi experiencia de haber ido a penales en Paraguay, en todos pasaron cosas distintas a la hora de ir a la visita, ¿no? Nosotros acá no sabíamos qué pensar de cómo iba a ser. Yo tenía una idea de que el sistema penitenciario paraguayo es bastante menos hostil con la visita que el argentino.
Pero bueno, había que ver, porque también como el de ella es un caso muy especial, hay demasiada atención sobre ella, se la ha demonizado tanto, no sabíamos qué podía pasar. Y la verdad es que, bueno, lo otro no sabíamos ni siquiera dónde quedaba, sabíamos que es en las afueras de Encarnación, pero exactamente dónde no, ni cómo se llegaba, así que fue ir a explorar, ¿no? O sea, que es lo que hace falta para que otras personas puedan ir después. Así que bueno, fuimos con la compañera, la responsable de Casa Puente, con Silvina García, y con Ismael de la campaña contra la violencia institucional y de familiares de víctimas de la violencia institucional. Fuimos en taxi, bueno, anécdotas hay varias, digamos, porque fuimos más personas a las que teníamos que ir, tuvimos que arreglar esa situación, pero bueno, llegamos igual a horario, cruzamos en colectivo, ¿no?, a Encarnación, y llegamos bastante a horario, pero había mucha cola, bueno, la cárcel queda así ciertamente lejos, además hasta un punto uno va por la ruta y después se tiene que desviar por un camino que la verdad no está muy bueno, un camino de tierra, largo, y la cárcel está como alejada, y la impresión que a uno le da cuando ve eso es que es una estructura militar, como que es, porque dice que es una cárcel nueva, pero ese edificio claramente no es nuevo, parece un edificio militar al que le agregaron un muro muy intimidante realmente. Pero bueno, la cola se hace totalmente afuera, o sea que me imagino cómo debe ser ir un día que hay una caseta que tiene todo el aspecto de una caseta militar, y desde ahí ahí está la persona que le recibe a uno la documentación. Pero la verdad el trato no es para nada incorrecto. Nos pidieron, por ejemplo, a nosotros, además de nuestros documentos, los carnés de vacunación, que en general es algo que ya nos están pidiendo, pero a nosotros sí nos pidieron. Bueno, nos dejaron entrar, nos explicaron que había cosas que no se podían entrar y que las teníamos que dejar a la entrada. Nos hicieron una requisa que no fue para nada vejatoria ni de avanzar sobre nuestra intimidad, y nos hicieron entrar. Y lo que nos sorprendió es que había muchísima gente en la cola, pero, porque era el domingo de Pascua el día que nosotros fuimos, pero cuando entramos al patio de mujer nos sorprendió que no había nadie. O sea que toda la visita que había ahí, toda la gente que estaba haciendo cola, estaba para visitar a presos varones. Así que bueno, nosotros que entramos después de hacer una cola larga, éramos las primeras personas que entrábamos para visitar a una mujer. Esto que decimos siempre, Cecilia, ¿no? Y que también cuando uno mira con perspectiva de género los contextos de encierro, a los varones, las mujeres, mamás, hermanas, parejas, hijas, se encargan de visitarles, de que no le falten algunas cosas que pueden... trabajan extras para que puedan mantener, entre comillas, a alguien ahí adentro del penal, pero en el caso de las mujeres es una constante, casi no están afuera, no hay bancando a las mujeres adentro. No, evidentemente las mujeres son las que sostienen a los hombres cuando van presos, pero cuando ellas van presas se quedan solas, y eso para nosotros es terrible. Es verdad que yo, por ejemplo, no manejo datos en cuanto a cómo es, en qué cantidad de hombres y de mujeres hay ahí. De hecho, recién cuando a Laura la llevaron ahí yo me enteré que había mujeres en ese lugar, porque yo siempre entendí que era un penal de varones. Pero así todo me pareció terrible el contraste, ¿no? Porque nosotros hicimos cola mucho rato, había mucha gente, muchísimas mujeres en la cola, y después resulta ser que nadie había ido al patio de mujeres. Me pareció terrible. Bueno, después de Laura vinieron algunas mujeres más, no tantas, habrán sido 4 las que estaban recibiendo visitas en total. Y además yo pensaba, era el domingo de Pascua, es el día que las familias no pueden faltar a la visita en el penal, y así todo, éramos pocas. Después te digo, el lugar es un patio de cárcel, no había nada en ese lugar, había unas mesas y unas sillas de plástico apiladas que una presa nos trajo, y después nos enteramos de que las alquilan. O sea, es como un negocio privado adentro de la cárcel. O sea, que vos vas a visitar a alguien, no tenés ni siquiera dónde sentarte. ¿Te alquilan la silla, decías? Sí, se alquilan, le cobran al preso que recibe la visita. O sea, la persona que recibe la visita no tiene que recibir a nadie. O sea, la cárcel no les garantiza ni siquiera una silla. Bueno, hay otros lugares en los que te alquilan remeras, digamos, ¿no? O polleras. Claro, también. pero sí suele ser afuera. ¿Ves? Acá, por ejemplo, no hay eso. Eso también nos llamó la atención, porque yo siempre que fui a otros penales acá en Argentina y en Paraguay, es como que esa cuestión del alquiler de ropa adecuada funciona siempre, pero alrededor de la cárcel, pero como iniciativa de gente que vive de eso afuera, digamos, ¿no? Pero acá te puedo entrar a la cárcel y no tener donde sentarte con la persona a la que vas alquilada.
a visitar, tenés que alquilar la silla y las mesas. Y le cobran al precio, la verdad me pareció Cecilia, muy bizarro. Seguramente de esto yo debo decir, espero una crónica de esa visita y de lo que significa, pero también pensaban que hay una convocatoria para mañana, ¿no? Para seguir fortaleciendo esta red que se está conformando para poder acompañar tanto a Laura como también a otra presa paradigmática para nosotras, que es María Obando acá. Contanos un poco. Bueno, nosotros ya habíamos hecho una reunión así antes de ir a visitarla a Laura. Y bueno, y con la total falta de certeza, o sea, sí teníamos la información como nos daba sobre la visita a María. Lo que pasa es que la información también varía, digamos. Sí. O sea, el hecho de que el servicio penitenciario hoy diga se hace así, no quiere decir que mañana sea así, ¿no? Entonces, a veces es importante informar para que la gente no vaya y después no pueda entrar, ¿no? Después, bueno, las reglas entre ambos lugares de detención son totalmente distintas y nosotros queremos hablar porque nosotros venimos recorriendo un poco las organizaciones y hablando con las compañeras para ver quiénes se pueden sumar. Hay gente que ya expresó su deseo de sumarse, hay gente que expresa voluntad pero dudas o temores. Entonces las reuniones son para eso, es para compartir la información que tenemos, para armar los grupos, porque lo ideal siempre es ir en grupo donde se puede, sobre todo allá en Encarnación, porque también implica un costo importante ir, entonces lo ideal es compartir esos gastos y sobre todo garantizar continuidad, porque la persona que está presa se va a quedar ahí un buen tiempo. Estamos hablando de dos compañeras que pueden llegar a estar mucho tiempo presas y nosotros queremos evitar estas situaciones de que de repente todo el mundo se entusiasma y quiere ir y que después no vaya nadie, ¿no? O sea que es algo que con los presos pasa permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, la reunión es para eso, es para contar la experiencia de haber ido, para también sacarle las dudas y los temores a las compañeras, a los compañeros que quieran ir, y también para organizarnos, ¿no? Porque lo ideal es dosificar la manera en que se va, la gente que va. Esto es algo que otras organizaciones, sobre todo con los presos políticos, se ha hecho mucho en Buenos Aires, de que hayan, por ejemplo, una o dos organizaciones que hacen listados y que ordenan a quienes van para que no se apilen, por ejemplo. Acá en Argentina suele estar clasificada la visita como de familiares o general. En cambio, en Paraguay no. Cualquiera puede ir cualquier día, por ejemplo. Y como nosotros lo que queremos es optimizar, nosotros queremos ir poniéndonos de acuerdo con la familia de Laura para que el día que va el hermano nos vayamos nosotros también y que en todo caso nos alternemos. Pero también las organizaciones, porque nosotros fuimos el domingo de Pascua y el martes le visitó una gente que viajó desde Asunción, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nosotros no lo sabíamos, nadie nos avisó. Después le avisaron a Miriam Villalba, ya cuando se estaban yendo. Y bueno, lo ideal es que en vez de tener 2 visitas en 3 días, hubiera tenido estas 2 visitas con otra frecuencia. Pero bueno, eso no lo sabíamos y queremos también que no pasen esas cosas, ¿no? Porque sabemos que después no va a haber tantas más visitas. Sí. No, nos toca, hay temporadas en que no va nadie, digamos, ¿no? Y la vida sigue, las necesidades ahí adentro son tremendas, digamos, sobre todo cuando el servicio, no sé cómo será en Paraguay, pero cuando, en el caso de acá, cuando se percibe que la visita viene cada vez menos, que el afuera mira cada vez menos, bueno, ahí las condiciones empeoran, así que bueno. Cecilia, contanos dónde va a ser la reunión y es abierta, ¿no? Sí, la reunión, o sea, es abierta, pero lo que nosotros pedimos es que quienes vayan sea porque tienen interés en realmente operativizar solidaridad, ¿no? O sea, si no se animan a ir a la cárcel, bueno, también otra cosa de la que vamos a hablar es el tipo de cosas que necesitan estas compañeras, ver qué se les lleva, porque también hay reglas en los penales acerca de lo que se puede y lo que no se puede entrar. Estas reglas son escritas acá en Argentina. Informarle a las compañeras qué tipo de cosas se les pueden llevar, qué cosas están necesitando las compañeras actualmente. Entonces, bueno, por allá hay gente que no se anima a entrar, no se anima a viajar a Paraguay, por ejemplo, o no se animan a ir al penal acá, pero aunque sea que si pueden acercar algo de lo que se les pide, de lo que estén necesitando, también estaría bien. O sea, queremos que la reunión sea operativa en ese sentido, de que sea para aportar a algo, ¿no? Y bueno, la idea es hacerla en Casa Puentes, que es en la esquina de Alvear y 3 de febrero. Es una casa comunitaria, digamos, mañana a las 18 horas. Es ahí, bien enfrente o casi enfrente de la escuela normal.
Claro, es en cruz con la escuela normal. Exactamente. Y bueno, y además mantener este tipo de instancias de organización de acá en adelante, cada vez que veamos que está haciendo falta, hacerlo otra vez. Cecilia, bueno, muchísimas gracias. La reunión arranca ¿a qué hora, decías? 18. Bien, muchas gracias. Y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo. Vale. Chau. Cecilia Rodríguez, ahí en la columna semanal, charlando con nosotras y con nosotros, en este caso, hablando de esta campaña para acompañar, para visitar, para seguir de cerca a Laura Villalba, en el marco de lo que estamos también planteando, que es el pedido de libertad a Laura, que está presa en Paraguay. En el aire. Nosotros. Suena FM Universidad.
17:37 minutos, último tramo de este otro aire. Vamos a tomarnos un tiempito para charlar con